Noveno episodio de El ego reductor, de Luis Eduardo Gottman. Capítulo 6. Trascendiendo el ego. Muchas personas anhelan ser alguien diferente a quienes son, con límites, errores, taras y bloqueos. Salir de sí mismos e ir más allá de los límites de su propio aislamiento e incapacidad. Esto es lo que se llama el deseo de trascendencia del ego. Todos los seres humanos, incluso aquellos que tienen todo lo que podrían desear en el mundo material, sienten el deseo de trascendencia. Este deseo surge del dolor que produce la propia existencia. La vida es finita y todos estamos sujetos a la muerte, al sufrimiento y la pérdida. El deseo de trascendencia es una forma de responder a este dolor. Es un deseo de encontrar la verdadera esencia de nosotros mismos, de encontrar nuestro propósito en la vida, de dejar un legado que perdure después de nuestra muerte. Este deseo se manifiesta de muchas maneras diferentes. Algunas personas buscan la trascendencia a través de la expresión artística, como la música, la pintura o la escritura. Otros buscan la trascendencia a través del servicio a los demás, como la filantropía, el activismo o la enseñanza. Otros buscan la trascendencia a través de la espiritualidad, como la meditación, la oración o la práctica de una religión. Independientemente de la forma en que se manifieste, el deseo de trascendencia es un deseo noble que busca encontrar el verdadero significado de la vida. Es un deseo de unidad, de conectarnos con algo más grande que nosotros mismos, de encontrar nuestro lugar en el mundo. Ello implica un gran compromiso y disposición a actuar en consonancia con la intención. Trascender, no eliminar. Dado que el orden universal es perfecto, no hay nada eliminable. Estamos buscando trascender, desactivar la fuerza del ego que se manifiesta a través de las limitaciones. Si queremos subir de nivel y cambiar nuestras correspondencias externas, no podemos eliminar la maldad, las personas ignorantes, la violencia ni la corrupción. Todos estos aspectos son experiencias pedagógicas que facilitan la trascendencia, es decir, el cambio de nivel de experiencia una vez ha sido completado. Por ejemplo, la maldad puede enseñarnos la importancia del amor y la compasión. La ignorancia puede enseñarnos la importancia del conocimiento y la sabiduría. La violencia puede enseñarnos la importancia de la paz y la armonía. La corrupción puede enseñarnos la importancia de la lealtad y el compromiso. Cuando trascendemos estos aspectos, estamos dando un paso adelante en nuestro viaje de crecimiento y evolución. Estamos alcanzando un nivel más alto de experiencia. La trascendencia es un proceso que nos posibilita alcanzar la paz y la felicidad, ya que en este estado desaparece la lucha, la confrontación y el sufrimiento. Surge una profunda comprensión de que existe un orden universal que permite la manifestación del ego como instrumento para el desarrollo y la evolución. En este sentido, no se busca eliminar el ego, sino comprender que ya no se necesita más, pues ha cumplido su propósito y función. No hace falta entrar en frases belicosas para referirse al ego, ni hablar mal de él, ni maltratar el cuerpo para eliminarlo. Esta es una vana interpretación que, sin duda, termina alimentándolo. El ego no se elimina. El ego llega a su fin porque deja de ser necesario. No es que el ego sea intrínsecamente malo ni el enemigo, más bien es un elemento esencial. Pero una vez que deja de ser necesario, es vital desvincularse de él. Puedes compararlo con alguien que ha cruzado un mar en un pequeño barco y llega a tierra firme. En tierra se necesita otro vehículo porque
el barco ya no es útil. Necesitamos deshacernos del barco. Deja tu pelea con el ego. El ego no es un enemigo, es un protector de una identidad ilusoria, protector por miedo a perder, miedo a ser abandonado, miedo a morir o miedo a enfrentar. Acéptalo, abrázalo, intégralo. Ya no necesitamos protegernos de nada, podemos enseñarle que no necesitamos defensa y expresarle nuestra gratitud por permitirnos el reconocimiento de lo que no somos y de las leyes que rigen el universo. No puedes librarte del ego. Es como la oscuridad. No puedes librarte de la oscuridad, solo puedes hacer la luz. En cuanto existe la luz, deja de existir la oscuridad. Esa es la forma de librarse de la oscuridad. La oscuridad no existe, es la ausencia de luz. Desvirtúa, desconfigura y desnutre el ego. Este es un proceso en el cual se busca alterar la percepción y la estructura del ego. Este enfoque implica despojar al ego de sus distorsiones y limitaciones para propiciar un desarrollo más saludable y equilibrado. Estas 3D, desconfigura, desvirtúa y desnutre, son un antídoto para la trascendencia. Siempre te vas a encontrar con una serie de buenos consejos y pautas para este propósito, desde el mindfulness hasta el desapego emocional, el ayuno, la meditación trascendental. En fin, ideas que no dejan de ser prácticas, pero fáciles de prescindir en la cotidianidad. Particularmente, el antídoto más eficaz que he encontrado es disfrutar. El ego no puede sentir alegría ni existir en el presente. Solo existe en el futuro, en el pasado, es decir, en lo que pasó y pudo ser, y en lo que es y no es. Disfrutar constituye el antídoto que aniquila al ego. El mejor antídoto para neutralizar el ego y comenzar a aprovechar al máximo tu existencia es disfrutar. Y disfrutar implica valorar. Déjate en paz. El ego, por su naturaleza, carece de la capacidad de experimentar el disfrute, entendido como una valoración absoluta y sin quejas de todos los sucesos y situaciones que se presentan. Sé que puede resultar difícil encontrar placer en medio de una quiebra, una desvanecencia o una pérdida emocional. No te estoy sugiriendo que te rías de la desgracia ni que trates de mostrar una actitud positiva frente a aquello que te confronta. Te invito a mirar con los ojos del espíritu y reconocer cada situación como una oportunidad inédita para avanzar y evolucionar. En este contexto, disponerse a valorar la experiencia es renunciar a quejarse y extraer de ella el provecho y la información que te permita aprender. Este acto representa un paso significativo y es esto a lo que se refiere la trascendencia. Es un proceso en el cual te elevas por encima de las limitaciones del ego, aceptas cada situación como una parte integral de tu viaje y encuentras el valor y la enseñanza en cada momento, incluso en aquellos desafiantes. Es un camino hacia una perspectiva más elevada y una conexión más profunda con la esencia espiritual. La vida le dará la experiencia que sea más útil para la evolución de su conciencia. ¿Cómo sabe usted que esa es la experiencia que necesita? Porque es la experiencia que está teniendo en este momento. Eckhart Tolle. Disfruta, neutralizador egoico. Disfrutar constituye el antídoto que aniquila al ego, porque el ego no sabe valorar dónde está y lo que tiene. Disfrutar como antídoto. La tiranía del ego se desvanece cuando aprendemos a disfrutar.
El ego no encuentra su alimento en la dicha, la paz o la felicidad, sino en el sufrimiento. Cuando nos entregamos a la experiencia del disfrute, estamos apagando las fuentes de combustible del ego. Es aquí donde la práctica de disfrutar se convierte en un ejercicio fundamental para desmontar la tiranía interna. Disfrutar es el arte de resistir a las tentaciones que alimentan al ego y abrir espacio para la plenitud y la calma. Eckhart Tolle. Tenemos dos opciones. 1. Valorar y disfrutar la vida. Y 2. Depender y sufrir. ¿Cuál prefieres? Recuerda que no vinimos a sufrir la vida, sino a vivirla y a ser felices. No hace falta seguir sumidos en una existencia desgraciada. El límite somos nosotros mismos. ¿Qué esperar? ¿Necesitamos sufrir más? La habilidad para disfrutar, mantener la paz y experimentar la felicidad está vinculada a la conciencia y la comprensión, y no al ego. Por ello, vamos a conocer las herramientas que fortalecen la comprensión y facilitan bajar medidas egoicas. Trascendiendo el ego, los milagros comienzan. Las pautas, también conocidas como las herramientas del amor, constituyen una de las enseñanzas más entrañables y significativas de mi maestro, Gerardo Schmedling. Representan un punto de inflexión en cualquier aspecto de la vida en el que se apliquen. A primera vista, pueden parecer simples palabras que podrían enseñarse en una escuela durante una clase de ética y valores. Sin embargo, más allá de su aparente simplicidad, despliegan un inmenso caudal de sabiduría que puede liberar la tiranía del ego. Estamos hablando de sabiduría de quilates. Cuando estas pautas se asimilan y se practican, pueden transformar profundamente la perspectiva y el enfoque de una persona hacia la vida. Te extiendo una cordial invitación a conocerla. Cada palabra encierra la capacidad de abrir puertas hacia una comprensión más profunda de uno mismo, de los demás y del mundo que nos rodea. La aplicación de estas herramientas de amor puede resultar reveladora y guiarnos hacia un camino de crecimiento personal y espiritual. Cuando comprendemos que las dificultades que enfrentamos a diario son oportunidades para aprender lo que aún no sabemos, estamos listos para utilizar la opción del amor frente a cualquier tipo de dificultad, reto o desafío que la vida presente. Cuando el ego es más fuerte que la comprensión, no se puede utilizar la opción de amor, es decir, no se puede evitar actuar desde las propias limitaciones. La opción del ego es fácil, es predominante y no requiere ningún esfuerzo. Surge de manera natural en la mayoría de los habitantes del planeta. Su particularidad es juzgar, condenar, reprochar, imponer, pelear, confrontar, insultar, amenazar y todas las acciones que propician la angustia y el sufrimiento. La opción del amor, en cambio, permite darle la oportunidad a lo mejor que hay en ti para que realmente seas quien eres. Esto requiere un constante entrenamiento para desvirtuar y desconfigurar el ego e instalar información de sabiduría que facilite la convivencia y la existencia. La opción del amor no es una elección sencilla, pero a través de un esfuerzo consciente y una práctica constante se puede cultivar para transformar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, creando así un entorno armonioso y pacífico. Al darle la opción al amor para abordar muchas de las dificultades cotidianas, podemos experimentar resultados sorprendentes de satisfacción en nuestra vida. Todo lo que tú hagas con amor funciona bien. El tesoro de las 7 herramientas. 1.
Aceptar. Renunciar a cambiar a los demás. Trabajo sobre mí mismo. Aceptar implica reconocer y permitir que las cosas sean como son, sin resistencia ni juicio. Renunciar a cambiar a los demás es un acto de aceptación que nos permite centrarnos en nuestro propio crecimiento y desarrollo. 2. Actuar. Renunciar a agredir. Actúo con serenidad y eficacia. Actuar implica manifestar la bondad y el respeto a través de comportamientos que contribuyan al bienestar colectivo. Renunciar a la agresión y actuar con serenidad y eficacia promueve relaciones más armoniosas y efectivas. 3. Adaptarse. Renunciar a huir del lugar que me corresponde. Me adapto a él. Adaptarse refiere a la capacidad de ajustarse y fluir con los cambios y desafíos de la vida. Renunciar a huir del lugar que nos corresponde implica aceptar y adaptarnos a nuestra realidad presente. 4. Agradecer. Renunciar a sufrir por las dificultades. Agradezco lo que aprendo de ellas. Agradecer consiste en expresar gratitud por lo que se tiene y por las experiencias de la vida. Renunciar a sufrir por las dificultades y agradecer lo que aprendemos de ellas nos permite encontrar lecciones y crecimiento en medio de los desafíos. 5. Asumir. Renunciar a culpar a los demás. Asumo mis experiencias. Asumir implica responsabilizarse de las propias acciones, pensamientos y emociones. Renunciar a culpar a los demás y asumir nuestras experiencias es un acto de empoderamiento personal. 6. Respetar. Renunciar a criticar a los demás y a interferir en sus destinos. Los acepto. Respetar significa reconocer y valorar la dignidad y la individualidad de cada ser. Renunciar a criticar a los demás y aceptar sus destinos promueve relaciones más armoniosas y compasivas. 7. Valorar. Renunciar a quejarme de lo que tengo. Lo disfruto. Valorar implica reconocer y apreciar la belleza y la importancia de las personas, situaciones y experiencias. Renunciar a quejarse de lo que tenemos y disfrutarlo fomenta una perspectiva positiva y agradecida de la vida. Con las 7 herramientas del amor, no hay ninguna puerta que no puedas abrir. Esto resalta la importancia de comprender y entrenarse en el uso adecuado de estas herramientas del amor. Al aplicarlas, se abren puertas que conducen a una vida más plena, armoniosa y llena de significado. Me atrevo a aseverar que no hay situación que no pueda ser resuelta aplicando estos 7 principios. La opción del amor, una opción poco reconocida por el ego, es el punto de quiebre para resquebrajarlo. Si renuncias a defenderte, a agredir, ya estás en camino de neutralizar el ego. Este trabajo resulta ser desafiante, pero satisfactorio. Suma a tu evolución y por consiguiente a tu paz interior. A continuación, una comparación entre la opción del ego y la opción del amor, comprensión. El orgullo se niega a cambiar por considerar que los demás son responsables o culpables de lo que le sucede. La humildad reconoce que los demás no tienen la culpa y tienes la capacidad de ceder por sabiduría. La opción del ego busca cómo evadir sus responsabilidades, mientras que la opción del amor asume todos sus compromisos y resultados. La opción del ego niega todos los errores que comete, mientras que la opción del amor reconoce sus errores y aprende de ellos. La opción del ego trata de cambiar la realidad con la agresión,
mientras que la opción del amor acepta la realidad para hacer su cambio interior. La opción del ego exige que se haga justicia, mientras que la opción del amor asume sus experiencias y respeta la de los demás. La opción del ego siente la necesidad constante de defenderse, mientras que la opción del amor siente la necesidad de respetar a todo ser viviente. La opción del ego culpa al medio y a los demás de sus problemas, mientras que la opción de amor asume y aprende del resultado de sus decisiones. La opción del ego mantiene cara seria de frustración o amargura, mientras que la opción del amor mantiene una expresión de paz, serenidad o alegría. A la opción del ego, los rencores lo llevan a tener deseos de venganza. En cambio, en la opción de amor, agradece lo que aprendió y desea lo mejor al otro. Había una vez un sapo en el reino de Ensueño Verde. Aunque era un sapo extraordinariamente guapo, su corazón estaba cubierto por una capa de soberbia, arrogancia, prepotencia y orgullo. Pasaba sus días despreciando a los demás habitantes del reino, convencido de su superioridad. Pasó mucho tiempo sin darse cuenta de que su actitud lo había llevado a padecer una asombrosa transformación. Se había convertido en sapo. Príncipe, pero sapo. En el mismo reino vivía una princesa conocida por su belleza y su bondad. Un día, mientras paseaba por el jardín, escuchó un suave croar proveniente de un estanque cercano. Al acercarse, descubrió al sapo, que se pavoneaba con una mirada altiva. La princesa, intrigada, se acercó y le preguntó al sapo sobre su actitud. Él, con desdén, le respondió que era el sapo más apuesto del reino y que no necesitaba nada ni nadie. La princesa, sin dejarse intimidar, le sonrió y con un pequeño guiño digno de una princesa, le habló de la humildad y el amor. Pero el sapo, envuelto en su orgullo, no escuchó. La princesa, con lástima, le dijo que sólo cuando aprendiera a ser humilde y dejar atrás su soberbia, encontraría su verdadera identidad. Con el tiempo, el príncipe sapo comenzó a darse cuenta que cada vez estaba más solo. Nadie lo tenía en cuenta, se sentía solo y entendió que sus actitudes le habían traído desdicha. Se sintió vacío y triste. Entonces recordó las palabras de la princesa y decidió cambiar. Con renovada actitud y entusiasmo, se dispuso a valorar a los demás, a ser amable y a dejar de lado su arrogancia. Un día, mientras la princesa paseaba nuevamente por el estanque, notó su croar musical, pues disfrutaba de su estado y su función. Bastó una mirada de la princesa, que con alegría vio al sapo transformarse ante sus ojos. Su piel áspera y verde se dio lugar a un manto de suave terciopelo, y sus ojos brillaron con sinceridad y bondad. Era un príncipe de corazón noble. El hechizo se rompió. El príncipe agradeció a la princesa por enseñarle la verdadera belleza de la humildad y el amor. Juntos gobernaron el reino de Ensueño Verde con sabiduría, amor y respeto hacia todos sus habitantes. Y así, el sapo se convirtió en un príncipe de corazón puro, aprendiendo que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. El síndrome del sapo. El síndrome del sapo, representado por el acrónimo SAPO, refleja una serie de actitudes y comportamientos que obstaculizan el crecimiento personal y espiritual. La soberbia, la arrogancia,
La prepotencia y el orgullo son elementos que conforman este síndrome, contribuyendo a crear barreras en las relaciones interpersonales y generando conflictos tanto consigo mismo como con los demás. La soberbia se manifiesta como un exceso de confianza en uno mismo, una autoestima desmesurada que impide reconocer las propias limitaciones. Este sentido exagerado de superioridad puede llevar a la falta de empatía y a la dificultad para aprender de los demás, ya que la persona se ve a sí misma como la única fuente de verdad y sabiduría. La arrogancia se relaciona con actitudes altivas y despectivas hacia los demás. Quienes sufren de arrogancia tienden a menospreciar las opiniones y experiencias de los demás, considerándose superiores y menos propensos a cometer errores. Esto puede resultar en una falta de colaboración y entendimiento en las relaciones interpersonales. La prepotencia se manifiesta a través de la imposición de la propia voluntad sobre los demás sin tener en cuenta sus necesidades o perspectivas. La persona prepotente tiende a utilizar el poder o la influencia para controlar situaciones sin permitir la participación de los demás. El orgullo, en este contexto, se refiere a una forma desmedida de amor propio que dificulta la aceptación de críticas o la corrección de errores. El orgullo puede generar resistencia a aprender de las experiencias y a reconocer las propias debilidades, impidiendo así el crecimiento personal. El síndrome del sapo representa un conjunto de actitudes egoicas que en conjunto con todo lo que ya hemos conocido constituye un temible obstáculo. Es evidente que el apego a lo construido y a la identidad no permite salir con facilidad de estas facetas, determinando así el juego del samsara o la rueda del dolor. Este síndrome, compuesto por la soberbia, la arrogancia, la prepotencia y el orgullo, se convierte en un ciclo perpetuo de sufrimiento cuando estamos aferrados a estas actitudes. El apego a la imagen que hemos construido de nosotros mismos, a nuestras creencias y logros, nos impide liberarnos de las limitaciones que estas actitudes imponen. La esencia del síndrome del sapo radica en la ilusión de una identidad sólida y en la resistencia a soltar nuestras percepciones rígidas. Para liberarnos de este ciclo de sufrimiento es esencial cultivar la desidentificación y la humildad. Al reconocer la impermanencia de nuestras identidades construidas y soltar los apegos, podemos abrirnos a un camino de auténtico crecimiento espiritual. El desapego. No se trata de sacrificios, se trata de comprender que necesitas menos, que no necesitas más y que no necesitas defender nada para estar en paz. No es que no puedas poseer nada, es que nada te posea. El desapego se revela como una sabia elección para liberarnos de las cadenas que el ego teje a nuestro alrededor. Este desapego no implica una indiferencia fría hacia la vida, sino una conexión profunda con el flujo constante de la existencia, comprendiendo que todo en este universo es efímero y sujeto a cambio. Cuando nos desapegamos, abandonamos la necesidad de aferrarnos a las expectativas, las posesiones y las identidades que el ego quiere. Actuar con desapego no es evitar el compromiso, sino abrazar la vida con una mente abierta y un corazón ligero. Al entender que somos seres en constante evolución, nos permitimos fluir con el río de la existencia sin resistirnos a sus giros y cambios. No se trata de sacrificios, sino de que no necesitas más cosas en tu vida para tener paz. Es aprender a actuar sin espíritu de provecho, es decir, siempre esperando algún resultado específico. La sugerencia es actuar con los 3 ON: intención, acción, sin tensión. Y sólo así, sin apego al resultado,
es una guía valiosa para desactivar las implicables obsesiones del ego. Intención. Antes de emprender cualquier acción, establecer una clara intención es fundamental. Define tus propósitos y metas de manera consciente y alineada con tus valores más profundos. La intención clara actúa como un faro que guía tus acciones y decisiones. Acción. Una vez que has establecido tu intención, realiza las acciones necesarias de manera serena y sin tensión. Evita la resistencia interna o la lucha contra las circunstancias. Fluir con la acción sin tensión implica confiar en el proceso y permitir que las cosas se desarrollen naturalmente. Solo así, sin tensión, sin apego al resultado sobre cómo deberían desarrollarse las cosas. Deja ir la necesidad de que las situaciones se ajusten a tus expectativas. Este enfoque desapegado promueve una mayor paz mental y reduce la influencia del ego. Fluye. Cuando nos entregamos completamente al fluir de la vida, accedemos al universo de posibilidades, despojándonos de miedos y apegos. Reconozco que durante algún tiempo me adentré en la flojera existencial, ensimismado con la idea hippie de fluir, entendiéndola como la incapacidad de actuar o tomar decisiones. Me llevó tiempo entender y comprender que fluir o adoptar la actitud mental de soltar no significa caer en la inacción o pensar que no hay nada por hacer. Soltar. Esta actitud mental implica liberarse del miedo a perder algo. Dejar de controlar no solo a otras personas, sino también la necesidad de dominar las cosas materiales. No es un acto de inercia, sino una práctica consciente de renunciar al control excesivo y permitir que la vida fluya naturalmente. Se trata de tener la prudencia necesaria en situaciones cotidianas, pero más allá de eso, soltar. Fluir no implica pasividad, sino una participación consciente en la vida. La clave reside en deshacerse de la preocupación y la necesidad de defender, permitiendo que cada experiencia sea una oportunidad para aprender y crecer. Comprendiendo que todo cuanto ocurre tiene un propósito, es una invitación a confiar en el proceso de la vida sin apegos que generen sufrimiento y sin el miedo constante a perder. Soltarse a la vida sin miedos, sin limitaciones, sin conflictos y sin sufrimiento implica comprender profundamente que en la realidad divina no falta ni sobra nada. En este entendimiento se revela la perfección en todo lo que es, sin dualidades de bueno o malo. Cada elemento, cada situación es esencial para cumplir con el propósito divino. Fluye. La comprensión de la perfección en la creación divina nos libera de la resistencia ante las experiencias de la vida. Al reconocer que todo contribuye al propósito más elevado, se disuelven los juicios y las etiquetas que colocamos sobre las circunstancias. No hay lucha contra nada, ya que cada elemento desempeña su papel en la danza cósmica del universo. Al soltar la necesidad de control, permitimos que la sabiduría universal se manifieste en nosotros y a través de nosotros. La comprensión de la perfección en todo nos permite vivir sin la carga del temor, abrazando cada experiencia con gratitud y aceptación.